Tome su asiento, por favor. Y es que al sentir la presencia del Eterno tan hermosa, pues no podíamos parar, ¿verdad? Era ahí necesario el poder entonar un canto más de adoración, de agradecimiento al Eterno. Amén. Aleluya. Súbale, por favor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la bendita palabra en 2 de Corintios del 8, 1 al 5, por favor. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Tenemos que tener reverencia, amor por la bendita palabra, ¿sí? Amén. Es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Comenzamos. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Hasta ahí, mis amados, vamos a extender nuestras manos hacia el apóstol para la palabra. Amén. Dispongamos nuestros corazones, nuestra mente, para que no nos vayamos vacíos y nos alimentemos de la bendita palabra, porque nuestra alma, nuestro espíritu también necesita ese alimento espiritual. Amén. Extendemos nuestras manos. Padre eterno celestial, ponemos en tus manos la vida de tu siervo, mi Dios eterno. Seas tú hablando a través de él a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Que nuestro alimento espiritual, Padre, se quede, Señor, en nuestro ADN, Padre, para que lo podamos compartir, Señor, a los que están, Señor, a nuestro alrededor. Seas tú, Señor eterno, maravilloso, usándolo con tu Shekinah, con tu Kadosh precioso. Tómalo, Señor, de su cabeza a la planta de sus pies y de la planta de sus pies a su cabeza, y sea palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor, para redarguirnos y exhortarnos, mi Dios, y que tu palabra no vuelva vacía, Padre amoroso. Gracias te damos por su vida en el nombre de nuestro Señor Yeshua, en el poder del amén, amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Tome ese asiento, por favor, si es tan amable. Es la iglesia de Corinto, en una de sus diversas etapas, ya que es una congregación bien polifacética. Tuvo muchas pruebas, caían constantemente en pecados de inmoralidad y abusaban de los dones del Espíritu Santo, y por ahí es una congregación con una fuerza también, hablando de todo eso bueno, bonito, con una presencia, una unción que no había en otras congregaciones como la de Éfeso, lo dice cuando leemos Efesios, la de Roma, la de Colosenses, y por ahí. En medio de todas esas características y manera de vivir, hay una muy especial, porque habla de la economía. Ahí en donde a muchos les pesa
en donde todavía no se logra comprender y entender que no es en sí el dinero como tal, que no es algo que debe sentirse como una carga, que es como dice el Señor Yeshua, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando dicen amén. El hecho es que hemos compartido en ocasiones que no es la cantidad, sino lo que genera lo que usted entrega, entendiendo que es para la obra del Eterno y que eso representa luz dará su obra. Cuando hablábamos de que en este inicio de año la meta era 10 congregaciones, en medio de la pandemia, que ya hay 6 más en Nicaragua, que está la de Pachuca, está la de Ecatepec con Francisco e Ivonne, ya son 8, y ya están las otras 2, se me olvidan los lugares de provincia. El pastor se llama Melquisedec, creo que él es venezolano, algo así, pero ya tenemos un año con él. Y está otra que se me olvidó el lugar de la provincia que decíamos al inicio. Estamos hablando de que el Señor ha cumplido la meta. Decíamos, unos los envían con oración, otros con economía y otros son los que van. Amén. Amén. Porque no es cualquier cosa 10 iglesias nuevas. Y no somos de afiliaciones ni se andan ofreciendo. El Señor mueve en una promesa que no nos imaginábamos cómo iban a llegar, 6 en el extranjero, 4 aquí. De ahí que cuando nosotros vemos y el respaldo del Eterno, cuando vemos esa respuesta, entendemos que esa economía, ese llamado dinero, es una aportación para el extendimiento de la obra del Eterno. Mateo 24 dice que habrá guerras, pestes, plagas como el virus, terremotos, el amor de muchos se enfriará, padres contra hijos, hijos contra padres, y por ahí habla de falsos profetas y muchas otras situaciones que pareciera que estamos leyendo el periódico actualmente, porque todo se está cumpliendo de una manera impactante, de una forma perfecta, y es en donde nosotros encontramos que sí, esas señales, la otra que señales en el cielo, y todo eso está sucediendo y de una manera muy clara, muy descarada y muy vigente. Pero la señal para la iglesia o las congregaciones dice que el Señor no viene y que todas estas cosas habrán de suceder unido a que la palabra tiene que ser predicada hasta el último rincón del mundo y a todas las naciones, y entonces vendrá por segunda vez glorioso, majestuoso, coronado de gloria, el príncipe, el rey de reyes, el señor de señores, Yeshua HaMashiach. A su nombre, a su nombre. Amén. ¿Qué es lo que sucedía? Esta congregación estuvo abierta a diario durante la pandemia. Un día no cerró. Los cultos fueron por el canal. Gracias al Eterno ya llegamos a 10,000. De las congregaciones que nos permiten, por ejemplo, en Suiza, está Ruth, ella es italiana, y le está enviando a toda la gente que ella conoce de habla hispana en los diversos países de Europa. En Estados Unidos también, cualquiera llega al mundo, pero hablando ya de una afiliación de recibir las predicaciones, las transmisiones que ven por canal y que no se la pierden. Entonces, en este sentido es bonito que hay varios países que se conectan y logran estar recibiendo, ¿verdad?, por el canal, que gracias al Eterno ya llegamos a 10,000 suscriptores. Amén. Y que no nos gusta tanto decir cantidades acá o allá, pero todo lo hace el Eterno
de Él es la gloria. Y no somos los predicadores de aquí, no, están los de Oaxaca, el pastor, la pastora, sus 2 hijas ya de tiempo, está el apóstol Arturo Magno, que no es de la fraternidad, porque no estamos viendo denominaciones, sí o no, sí está bajo una cobertura personal de un servidor, pero así está el pastor Tibor, que está a su iglesia por el Ajusco, que tampoco es de la fraternidad, y hay 2, 3 más. Es el hecho de que cuando el mensaje llega, no va a llegar por nombres. El Señor no quiere nombres, el Señor quiere hombres y mujeres dispuestos a hacer el mayor esfuerzo y sacrificio para su gloria. Amén. ¿Qué tenía esta iglesia? En esta etapa dice en el verso número 2 que estaba en grande prueba de tribulación, o sea, de sufrimiento. Y luego dice que y tenían una profunda pobreza. El hecho es que esta es la condición en esta etapa de esta congregación. Grande prueba de tribulación y una profunda pobreza. Pero dice el verso número 4, pidiendo con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en el servicio, hablando de las ofrendas a los misioneros apóstoles y para los santos. Y ahí es donde pega. Una congregación en grande prueba. 2, profunda pobreza. Grande prueba es una prueba difícil. Es una prueba que va más allá de como que nos pega y nos caemos, nos debilitamos, nos desanimamos. Pero aquí dice grande prueba. Entonces está hablando de algo grande, algo crítico, algo muy difícil, algo que provoca mucho sufrimiento, una profunda pobreza. También estaban en una situación económica demasiado difícil. ¿Y cómo están pidiendo? Denos el privilegio de apoyarles. Denos el privilegio de participar de la obra que están haciendo. Vaya que si dijeran, es una congregación con una economía fuerte, con una economía suficiente para apoyar. Es una congregación que en ese momento no está en prueba, está en bonanza, está en bendiciones, está en algo precioso, algo bonito. Podríamos decir que hasta le sobra y se está despojando y está ofreciendo. Permítanos ayudarles. Imagínense un pastor en Brasil. El Señor nos permitió orar 8 años diario para ir a Brasil. Y conocimos varios siervos. Le digo, conéctame, ayúdame, tengo promesas, estoy orando. Y dice, pues ahora no, tengo que ir a tal lugar, hecho. Y no se hizo y no se hacía. Luego conocí a este siervo y él me invitó. Dice, ¿sabes qué? Tu ministerio en Brasil será muy bueno. Yo te invito, vamos a Brasil. Te conecto con iglesias, te llevo a iglesias, todo eso. Y le dije no. Y yo ahora era el que no quería. El hecho es que me estuvo insistiendo, venía aquí. Y finalmente fuimos. Y fue una experiencia hermosa, porque de ahí nos pasaron a Argentina, a Paraguay, que son fronteras unidas. El hecho es que cuando yo conozco su congregación, muy bonita, grande, Dios nos permitió predicar allá en estadios, todo eso, como en casas de 40 gentes. La bendición de no estar escogiendo. Y es más, yo ni iba a predicar en ese estadio. Falló el predicador y se enfermó y nos tomaron. Pero lo importante de esto es que quería decir los antecedentes solamente. Que le dije, ¿cuánto te gastaste en la construcción de este templo? Y la obra misionera que tienes en otros países.
Dice, me tardé 6 meses todos los domingos predicando sobre ofrendas, para que pudieran hacer conciencia y el valor. Pero en lo que yo iba predicando en el primer mes, ya venía por ahí una bendición económica para ampliar este templo, y se abría un país y a mandar misioneros. Y así como lo estaban haciendo de todo corazón, y traían ropa, y traían ofrendas, y traían una cantidad de X, y la obra empezó a crecer, de tal manera que tenemos varias congregaciones, no recuerdo cuántas, varios países, no recuerdo cuántos, yo también en este caso de ellos desde luego. Dice, pero fueron 6 meses todos los domingos, ahora no hay uno solo que no tenga una buena prosperidad, que tienen hasta negocios propios, todos están en un nivel económico precioso, se está ayudando, se está haciendo obra, centros de rehabilitación, y ahí me estuve informando todo lo que estaban haciendo para ayudar al prójimo y cómo se había extendido la obra en una diversidad de situaciones. Pero él me decía, vas a ver cómo se va a recoger la ofrenda. Y se recogía la ofrenda, y algo parecido a África, y ponían unos canastos grandotes, y la iglesia era grande, el templo, bajaban corriendo y depositaban sus ofrendas. Alguien traía una bolsa de fruta y la dejaba ahí. Yo cuando vi el santuario todo lleno, y dije, caray, esto sí es ofrendar. Dice la Escritura, cuando en el tiempo de Salomón, que pidió para el templo, y pedía telas finas, piedras preciosas, madera de lo mejor, porque el templo para el Eterno, oro, plata, todo eso. Y que llegó un momento en que les dijo, paren, ya no hay lugar en donde depositar todo lo que ustedes traen. Se pasaron, se construyó el templo con toda la belleza y resplandor de todo el material que fueron las instrucciones del Eterno, y fue mucho más lo que daban y daban y daban. Y así este pastor, cuando me comentó eso, prediqué. Cuando terminó de predicar, pedí una ofrenda, y me dice, pastor, no es para ti, no te ilusiones. Le digo, no, tú sabes que yo dije que yo no cobro. Y otra vez pasaban con un gozo. En África, en los cultos, pasaban hasta 3 ofrendas pedían. No tipo como, ya saben, no habemos de todo, que ven una economía para beneficio. No, de una forma para la obra del Eterno. Y cuando yo vi eso, cuando nos tocó Cuba, también llevaban de lo que tenían. Cuba, un país en una situación dificilísima, y llevaban mazorcas de elote, llevaban yuca, que son camotes, y en varios lugares yo veía eso, que llevaban de lo que no tenían, no de lo que tenían, de lo que tenían. Esta es una gran enseñanza. De tal manera que todo esto va hablando a nuestras vidas, porque cuando está la prueba y más económica, es cuando más difícil es dar para la obra del Eterno, es cuando más trabajo puede estar costando. Y una cosa es la prueba y otra la pobreza. Y todavía se atrevían a decir, danos la oportunidad de ayudarles, de ofrendar. Y nos dice, pues ¿de dónde? Profunda pobreza. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ganas deberían estar abajo, desanimados? Y dice que lo solicitan, y no dice qué tipo de pruebas, pero en medio de la prueba, en lugar de estarse lamentando, quejando, cuestionando, tratando de encontrar los muchos porqués, estaban con toda la disposición. Y tengo la prueba, y tengo el dolor, y tengo la lágrima, y tengo todo eso que representa grandes pruebas, tribulaciones, sufrimientos. Pero Dios es mi Dios,
Dios, y Él no tiene la culpa de mis pruebas, y menos las que yo provoco o ocasiono, y que son consecuencias de mi necedad, de mi ignorancia, de mi falta de amor y de todo lo que puede estar pasando en la vida de alguien que no logra entender que es la luz de lo que usted entrega, sea un peso, sea 1000 pesos, sea 300, sea 50, sea 20. Gracias al Eterno. Aquí no les pedimos cantidades, y la vez que les pedí, y lo he hecho 3 veces, fue 1 peso. Todos tienen que entregar 1 peso, así fue la palabra. Y en 1 mes, y hubo bendiciones, sanidades, hubo tremenda respuesta del Eterno. 1 peso. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Es muy diferente cuando entendemos el por qué da. Allá afuera hay un indigente y está fuera de casa, tiene su casa, pero vive en la calle y huele mal y todo. Y cada que podemos le damos los 40 pesos. El otro le di 60, no digo de presumir, sino la reacción. Y lo vio y dijo, 60 pesos. Y cada que lo veo, pues ahí, el otro le di el abrazo, bueno, huele medio bonito, ¿no? Y con eso de los virus, y casi lloraba. Porque también hay que ofrendar amor. Amén. Y otra vez, luego llega y barre aquí. Y le di, y venía pasando Estercita. Y Estercita le dijo, ahorita le doy. Y dijo, no, ya me dieron. Hay pocos hombres tan honrados, y más en medio de la necesidad. Amén. La otra le regalé una playera roja de cuando pesaba 112 kilos, ahorita peso 111. Y se la vi puesta. Y me dio un gusto, y me dio una alegría. Hermanos, lo que nosotros damos es luz, es amor, es agradecimiento. Aleluya. Esta congregación, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué podía en medio de esta situación despojarse y dar? Y todavía solicitar que les recibieran. El versículo 2 dice, porque en grande prueba de sufrimiento, la abundancia de su gozo. Era una iglesia que tenía mucho gozo, que vivía en gran alegría, en gran felicidad, regocijo, júbilo. No una iglesia amargada. En muchas iglesias todavía hay mucha gente depresiva, todavía hay mucha gente que trae cosas del pasado, todavía hay mucha gente que no digo en la alabanza, en esto, en lo otro, no, hablo de gozo. Gozo es un carácter benigno, positivo, bondadoso, de ánimo, que no se da por vencido, porque si el gozo tiene algo, es que nos ayuda en medio de esa amargura, de esa soledad, de ese vacío, y en medio de la prueba, ponga alabanzas, alaben que le cueste trabajo, en medio de la prueba, recuerde que el gozo del Señor es su fortaleza, como dijo Nehemías, que el Señor habita en medio de la alabanza, que el Señor habita en la oración, en la palabra, habita en su esposa, en sus hijos, en sus bienes, en su casa, en el alimento. Y hay que gozarse por todas las bendiciones que Él da a nuestra vida, en lo pequeño que reciba, cuando le falta el trabajo, cuando tenga la enfermedad, cuando tenga el problema, cualquiera que sea la situación. Dice la Escritura, sé vivir en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. A su nombre, a su nombre. Abundante gozo. Imagínese, como coloquialmente, ¿cómo estás, brother? Bien. Bendecido. No, estás bendecido. Oye, supe que esto ha caído así, la prueba que tienes. Tengo la prueba, me cala.
Me duele, hasta me duele el cuerpo. Yo sé que a ustedes les ha pasado. Ya ves que ni el dolor es mío, es de las ovejas, ¿no? Por gracias a Dios tenemos todavía un corazón pastoral. Y es que duele, duele. Y se llora. ¿Y a usted le ha pasado? Sí, tenemos pruebas luego bien fuertes. Pero tenemos al Dios que restaura, que fortalece, que levanta y que nos da la oportunidad y que nos dice: levántate, torre fuerte es el nombre del Señor. ¡A él correrá el justo! ¿Y qué? Y levantado será. Denle un aplauso al Eterno. ¡Aleluya! Levantados seremos a su nombre. A su nombre. No podemos estar ahí, ni debemos, pero en todo y en todos puede haber etapas así. Por el gozo da sanidad. Ya, suelte el enojo, caray. Suelte ese carácter tan horrible. Suelte esa irresponsabilidad. Suelte esa vida sin motivo, sin meta, sin nada. Gócese, tenemos un Dios que nos va a ayudar. Suelte ese pasado, ya no sé por qué, como dicen por ahí, ¿tú crees en los que viajan que al pasado y al futuro? Digo, sí. Los que tenemos fe viajamos al futuro, sabemos que va a haber bendición, amén. Pero los que están viajando al pasado, lo peor no es que viajen, sino que todavía viven. Yo sé que hay cosas, que hay pruebas y que hay dolores, que ha sido muy difícil, pero que no basta el poder del Señor, que no basta su derramamiento de su sangre, que no es suficiente su resurrección, que no estamos de acuerdo con la fortaleza del Espíritu Santo, que acaso no creemos que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Él dice: no te dejo, no te desamparo, las aguas no te van a negar, el agua no te va a ahogar, el fuego no te va a quemar. Mío eres tú, dice el Señor, pueblo mío, yo estoy contigo, no te dejo, no te desamparo. Pero tenemos en ocasiones que pasar la prueba para ver de qué estamos hechos, y hemos nosotros de gozarnos aún en medio de la prueba, porque es una etapa que tan corta, a medio o largo plazo va a depender de nosotros, de esa fe, de ese arrojo y de esa capacidad espiritual, que en medio de me gozo, sí, me gozo con dolor, me gozo con lágrimas, me gozo con tristeza, me gozo porque Él está conmigo. Amén, amén. Y luego dice la Escritura: abundancia en riquezas de generosidad. Generosos. Dicen por ahí: no seas codo. Viene de codicia. Dicen que es broma, espero que no haya nadie de Monterrey. La fama coloquial, ¿no? Como nosotros tenemos nuestra fama como chilangos, dicen por ahí. Que los de Monterrey no gatearon, dice que codearon. Es broma, desde luego. Codicia es dureza de corazón. La falta de generosidad, hay un espíritu de egoísmo. Y vaya que hablo en lo general, en un momento dado. De alguna manera o forma, hay muchas cositas ahí en quienes no dan, independientemente de madurez, independientemente de ese egoísmo que menciono, independientemente, inclusive hasta están bien y les va bien, y de alguna manera ahí hay un espíritu de sequedad que los está deteniendo, que los está limitando. De tal manera entonces que este ejemplo que dice que tenían así como una prueba grande,
y una profunda pobreza. Tenían abundancia de gozo y tenían abundancia en riquezas de generosidad. Dice riquezas de generosidad. La abundancia de gozo destruye la prueba fuerte, y la riqueza de generosidad destruye la profunda pobreza. Pero si no tengo, ¿cómo voy a dar? Si no tengo, ¿cómo voy a entregar? Si no tengo, ¿cómo me voy a despojar? Y viene el punto clave. Dice la Escritura en el verso número 3, y dice así: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Conforme a sus fuerzas. Pero estaban débiles por la profunda pobreza. Estaban débiles por que estaban en grande prueba. Es lo que podríamos pensar, pero no. Estaban fuertes por la abundancia de gozo y la riqueza de generosidad. Entre más gozo, entre más generosos. En ocasiones podrá ayudar a alguien y tal vez le da 50, 100 pesos. Pero ahora no tiene esa cantidad. Hay una enseñanza que dice: nunca vengas con las manos vacías. Entonces a esa persona que no puede, que está incapacitada y que tal vez algún día le dio esa comida, no deje de darle, aunque sea el peso, pero no deje de darle. Amén. Todo tiene una raíz. A mí me gusta mucho hablar con gente así indigente. Me he encontrado médicos, licenciados, ingenieros, en personas drogadictas que fueron violados o violadas, desechados, marginados, aborrecidos. Cuando el Señor lo que hacía era amarlos. Ese drogadicto, es alcohólico, es homosexual, es lesbiana. Si supieran luego las raíces y los porqués. Y el Señor nunca dijo no al ciego, al cojo, al paralítico, al leproso, al sarnoso, a la adúltera, al violador, a todos esos. Tomó el lugar de Barrabás. Él era generoso. Él no veía a la persona, veía lo que la persona tenía. La palabra dice que hemos de amar al pecador y aborrecer el pecado. Y equivocamos nuestra vida como creyentes. El Señor tiene 72 años de edad. Yo noto la diferencia. En algunos el trato ya lo ven a uno como viejo, como acabado, ya faltan más al respeto. No digo que reconocimientos, yo nunca he jugado con eso. Hasta me paso luego de bromista, ¿no? Pero se ve en la dirección a pastores que dependen de aquí. No se les puede ya enseñar, ya saben todo. Mucha gente no se les puede decir nada. Luego hagan lo que quieran, luego no se quejen. El hecho es que cuesta tanto trabajo ser generosos. La generosidad habla de humildad. Hay que oír las ramas de cada palabra. Riquezas de su generosidad. O sea que no paraban, ayudaban a todos los que podían, a la medida de su capacidad, a la medida de la fe. Cuando decimos amén. Si tiene 8 panes y son 2 y todavía le regalan, inmediatamente reparta porque sabe que no se los va a acabar, pero no los tire, porque estamos tirando la generosidad del Eterno.
O si tiene un pedazo y le pide el pobre o el necesitado, pártalo en cuántos pedazos, no sé, pero hay que ser generosos, porque eso va a traer que la riqueza de la generosidad nos va a traer a nosotros riqueza en bendiciones. Tal vez no el carro que pide, tal vez no el trabajo, pero a lo mejor le da la salud o no le da la salud del familiar, pero le da el carro. ¿Cuántos decimos amén? Más allá de sus fuerzas es sacrificio, más allá de sus fuerzas es con dolor tal vez, pero no hay amor si no hay dolor. Y no hay amor y sin dolor, porque en medio de las pruebas hay veces que chocan y se enojan más que unirse en una generosidad de unidad y en una entrega y total de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que realizar. El hecho es que impacta, y las frases claves son la abundancia de gozo, abundancia en las riquezas de su generosidad y más allá de sus fuerzas. ¿Sabe qué significa esto? Fe sin límites, es lo que significa. Riqueza de generosidad, más allá de sus fuerzas, es una fe inquebrantable, es una fe que no se mide, es una fe que no se razona. Los razonamientos, los análisis de las cosas de la obra de Dios impiden las bendiciones. Ya no razone tanto, no cuestione, no analice, no. Eso no se puede. Cuando Dios obra y hace algo, pues dígalo, gracias al Eterno. Amén. Que alguien lo recibió, gloria al Eterno. Amén. Sus deseos muchas veces, como deseo, ni siquiera como petición, Dios la va a contestar. Aleluya. Decía en la mañana que la reunión de ayer, yo traía antojo de frijolitos. Yo soy mexicano, soy frijolero. Que hay unos que aparecen franceses. No creo, pero... Y estando en la mesa, dije, voy a pasar las mesas, a ver si alguien tiene frijolitos. A lo mejor vienen hasta con choricito de pollo. Y me levanté, y por aquí en una mesa había visto ya un bolillo que me ofreció mi hermana y con ajonjolí. Y le digo, hermana, ¿todavía tienes ese bolillito? Sí, por ahí me ofrecieron otro. Dije, pues ya más falta el contenido. Ya no iba yo pensando que con chorizo. Y pasé como tuvieran, pasé por ahí, como ya estaban levantando. Y dice, no, ya no tenemos. Y una mesa por ahí. Le digo, hermana, y veo la cacerola, pero casi llena todavía de frijoles. Le digo, ¿tiene frijoles de esos refritos? Dice, sí, hermano, con chorizo de pollo. ¡Oh, gloria a Dios! No se te hizo diablo. Amén. Ya regreso por mi bolillito, le digo a la hermana, acompáñeme hasta acá, ¿verdad? Mi mesa que damos testimonio, y me hice mi tortita. Me la comí con un gozo, hermanos, gracias. Gloria a Dios. En la mesa nos llevaron milanesa, nos llevaron esto, siempre nos llevan, y luego tenemos ahí comida, compartimos con los que estamos, todo eso, ¿no? Pero con todo respeto, yo tenía ganas de frijolitos con chorizo. ¿En qué se ve la generosidad tan grande y tan hermosa del Eterno? Cuando veíamos las fotos que pasaron de las iglesias de Nicaragua en la pobreza que están, a veces no se come. Es un tambo de agua con larvas para lavarse las manos. De esa agua hay que tomar, tenemos que llegar a desparasitarnos, meternos penicilina también. Cuando comes solo yuca, diario, desayuno, comida y cena, arroz con frijol y el arroz blanco. Y una de pobreza que hay. Pero cuando son los cultos,
nos subíamos a la montaña, gente sangrando porque estaban descalzos, hermanas que se prestaban el vestido para los cultos, y llegaba, dice, ya estuve media hora, te lo presto y ve tú, porque querían ir con el mejor vestido y solo tenían uno. Pastores que de cinturón traían mecates. Y pues llegábamos a Cuba con costales de ropa, de medicina, y los cultos en la montaña hasta arriba de noche, porque llegaba la Guardia Roja, y para extranjeros y predicar así en contra de la ley era muerte. Pero no todos suben la montaña. Entonces, en ese sentido y en ese aspecto, el grupo de alabanza era un disco todo chueco, oxidado, con una varita y un niño con 2 ramas tocando. Ese era el instrumento único. Pero empezaba el culto al aire libre, hasta mero arriba de la montaña, para poder estar lejos de las autoridades. Y todos danzaban, y todos gritaban, y todos alababan, y terminaba y predicaba. Y la primera vez me llevé la sorpresa, porque otra vez alabanza. Y luego pasó la segunda predicación, digo, otra. Prediqué 4 veces, pero ahí no paran. Generosidad que se le da a Dios. Y que no es algo, no, creo que es ni siquiera responsabilidad, es algo que se siente, es algo que se vive, es algo que se despoja, es algo que sabemos para qué es. Yo veía las fotos de tantos viajes, me dan ganas de llorar porque recordaba. Ya con eso termino, algo ya muy que les he comentado. Allá se comen los plátanos verdes. Si yo me robo una naranja como es del país, es un día de cárcel. Recuerdo que teníamos como 3 días de no comer, y hay unos jitomatitos y todo está cercado, y yo estaba ahí y vi uno que se estaba ahí saliendo, un jitomatito chiquito, y vi un cubano que lo vio. Pero si ven que agarramos eso, y había una de la Guardia Roja ahí, y yo como si nada dije, a ver si cómo lo levanto, como que es que me cae algo, ¿no? Pero lo veía aquel, ya me hice medio así, y digo, pásate para acá. Para él le daba miedo, él sabe más que yo de Cuba. Y llegó un momento en que se fue, y dije, pues ya no se lo puedo dar si lo agarro, pero ¿cómo lo agarro? Y esa persona, en un descuidito y rápido que me había hecho, como nunca en mi vida con esa rapidez, ese jitomatito me dio una fuerza increíble. Yo estaba sorprendido. ¿Cómo me levantó ese jitomatito? Pero no era el jitomatito, tal vez no era el jitomatote, era la luz del Espíritu Santo. Aleluya. Los plátanos se los comen verdes, por lo mismo. Y de tantos viajes conocimos niñitas, gente todavía en el vientre de la madre, y una de las niñitas, siempre que íbamos, nos abrazaba y nos quería mucho, fue creciendo. Y yo, cuando tenía tal vez 7, 8 años, en uno de los viajes me dijo, pastor, yo sabía que venía, vámonos atrás del templo de madera, con paja, con todo. Y de abajo saca un envoltorio, papel, y era un plátano amarillo. Amarillo es un tesoro ya. Dice, pastor, es para usted. Lo metí hace 2, 3 días, algo así, que sabía que venía este día, para que usted se lo coma amarillo. Y le digo, y mire, hasta pulquito me pusieron aquí. No es pulque, es aguamiel. Si ya no tomo coca, es mala, ahora tomo Pepsi. Hermano, y me lo da, le digo, hija, allá hasta se caen, allá hasta se echan a perder, cómetelo tú, yo me gozo. Dice, no, pastor, y quiero ver que se lo coma. Le digo, es que créeme, allá nos sobra. No, pastor, no pude.
y me lo empecé a comer y me lo comí. Iba a tirar la cáscara, luego ¿dónde la dejo? ¿Dónde la tiro? Dice, no la tire, esa me la como yo. Usted sabe lo que uno siente. Allá le llaman milanesas. No les hace daño la cáscara, porque de alguna manera el hambre es hambre. Allá comimos gato. Cuando en la Guerra Fría Estados Unidos no mandaba ya nada y boicotearon a Cuba a varios países. No había comida. Entonces decían, pastor, ¿va a comer? Digo, pues sí, siempre he comido. Dice, es que ahora tenemos carne. Digo, no, pues lo que tengan, no se preocupen. Se parece gato. Dije, miau. Gato. Digo, bueno, conejo tampoco como, pero dicen que en México dan gato por conejo, ¿no? O por liebre. No, pues le entramos, claro, ¿no? Para mí parecía chicle y un problema digerirlo. Pero ellos lo comían con un gozo. ¿Y sabe cómo? Llorando. Porque mataron a su gatito para que comieran. La generosidad de Dios es preciosísima. Que no podemos ser generosos, aún en el momento de prueba, aún en la profunda pobreza. Tenemos que aprender a ser gente llena de gozo para ayudar a los que están tristes. Gózate con los que se gozan, llora con los que lloran, abraza al que le falte el abrazo, sonríe al que le puede estar faltando que le sonrían porque ha sido rechazado. Y hay riquezas de generosidad para esto, y que no es nada fácil, más allá de sus fuerzas. ¿Quién lo hizo? Yahshua. Más allá de sus fuerzas. Se desangró total y completamente. Cuando Él llega a la cruz, dice la Escritura que lo abofetearon, que le dieron puntapiés y eran verdugos que sabían golpear. Le dieron más latigazos de los normales. La corona de espinas, las espinas eran hacia abajo y tenían otras encontradas en sentido contrario hacia arriba, de tal manera que ponen la corona, la bajan, se entierra, dan un empujoncito hacia arriba y las que están hacia arriba se entierran, no se la podía quitar. Cuando Él está en la cruz, en esa generosidad de amor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le entierran la lanza y le sale agua y sangre. Sangre que derramó y agua que significa palabra. Y muere por usted y por mí. Porque dice el Evangelio de Juan o de Lucas, no recuerdo, y dice a los que están aquí y que están creyendo, pero vendrán otros que creerán por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros. Amén. Esa generosidad, ese gozo nos va a dar más allá de las fuerzas, no solo para compartir, sino para soportar y para levantarnos. Cuando el Señor ve esa fe que como un grano de mostaza se multiplica y se hace una gran hortaliza, Él se va a agradar. Porque Hebreos 11 dice, cuando te acerques a Dios, cree que vas a encontrar. Él es un Dios de gozo. Él es un Dios generoso y es un Dios que en Yahshua entregó más allá de sus fuerzas. Damos un aplauso al Eterno. Aleluya.